Buenas noches, amigos, ¿qué tal? ¿Cómo están? Aquí muy bien acompañados como siempre con el doctor Tomasini. Buenas noches, doctor. Buenas noches, Martita. Buenas noches, Ale, ¿cómo estás? Buenas noches, Marta. Muy bien, gracias. Buenas noches, doctor. ¿Cómo estamos? Pues aquí muy contentos de seguir con ustedes en su programa. Y como les prometimos, nos contestaron que sí quieren seguir con los fundamentos. Y qué bueno, porque yo creo que es una cosa básica para que podamos realmente vivir en la divina voluntad. Así es de que por petición del público, de ustedes y de acá con nosotros también, queremos seguir con los fundamentos, ¿verdad? Uh-huh. Entonces, pues empezamos con el doctor. Pues sí, o sea, esto de los fundamentos es la parte inicial de cómo poder adentrarnos en esta divina voluntad. En el programa pasado de fundamentos lo que vimos fue hasta el olvido de las culpas, ¿no? Uh-huh. Habíamos ido poco a poco viendo el desapego del mundo exterior, el desapego del mundo interior, en fin, o sea, toda la parte externa de Luisa. Y luego cuando Jesús le empieza a hablar de que lo que tiene que hacer es empezar a pelearse con su propia voluntad. Así es. O sea, y Jesús le dice que es destruir su propio yo. O sea que son cosas ya muy fuertes y a veces difíciles de poder comprender, no hacer, sino comprenderlo. Pero poco a poco nos iremos adentrando, más bien dicho, Jesús nos va a ir adentrando en este proceso. Un punto importante, o sea, que Luisa pasa en esta etapa, que es en donde nos quedamos, es en el olvido de las culpas. A veces el alma ha cometido cosas fuertes en su vida, o sea, pecados grandes, graves, y el remordimiento no nos permite el seguir avanzando, ¿no? Y vuelve, es algo repetitivo. Uh-huh. Yo me imagino, por ejemplo, una mujer que ha abortado, o sea, una de las cosas que más se manifiestan es ese arrepentimiento. Uh-huh. Pero el arrepentimiento va junto con el dolor de haberlo realizado. Y si eso se lleva al punto de Jesús, entonces estamos siempre con la idea del dolor de haberlo ofendido. Jesús le dice a Luisa que toda esta parte del recuerdo de la culpa, del dolerse de las culpas, eso se debe de quitar. Que cuando una culpa ya ha sido confesada y perdonada, el querer seguir recordándola o recordando el efecto que tuvo es un querer volver o no querer, sino el usurpar los derechos de Dios. ¿Sí? ¿Por qué los derechos? Porque Él ya perdonó, ya quitó, ya borró de aquella falta. Ya no hay ningún recuerdo de ella. Y el alma conseguirla trayendo al presente en su memoria, lo que está haciendo es, primero, volverse a ensuciar en la culpa. Y segundo, estar desconfiando de la misericordia de Dios. Claro. Entonces, Jesús le dice, ¿por qué no, en vez de estar recordando esto, pensamos en amarnos? Claro. O sea que sería como el punto principal. Después de eso, viene una parte muy interesante, que es todo aquello que es las reglas que Jesús le va a dar a Luisa sobre la imitación de su vida. ¿Sí? Vamos a irlas viendo, pero antes vamos a leer un pequeño párrafo de una lectura donde habla de este desapego, de este vaciarse de la criatura, ¿sí? Para ir combinando lecturas con esto. Claro que sí. Uh-huh. A ver, Ale. Está en la lectura 8:55 de fecha diciembre 25 de 1908. En el párrafo 2 dice Jesús: Hija mía, el mejor modo para hacerme nacer en el propio corazón es vaciarse de todo, porque encontrando el vacío, puedo poner en él
todos mis bienes, y solo puedo permanecer ahí para siempre si hay lugar para poder poner todo lo que me pertenece, todo lo mío en ella. Esto va prácticamente junto con todo lo que ha ido enseñándole del desapego. Sí. Y donde le va pidiendo que llegue a su nada. O sea, no le pide nada más la humildad, sino que quiere ir más allá, porque aún la humildad pues ya es algo. Es algo. ¿Sí? O sea, cuando una persona es humilde, bueno, ya es una posesión de la persona y es una posesión de la voluntad de esa persona. Por lo tanto, ya tiene algo. Así que incluso la humildad como virtud, definitivamente podríamos decir que es como un obstáculo para que se desarrolle plenamente la vida de la divina voluntad. Así que lo que está diciendo aquí es prácticamente eso, la necesidad para que Él nazca continuamente en nosotros. O sea, ese de nacer es un decir, bueno, para que yo permanezca continuamente contigo, se necesita esto. A ver, vamos a... La segunda cosa... No seas malita, ¿por qué no lo repites? Ah, sí, cómo no. Dice, hija mía, el mejor modo para hacerme nacer en el propio corazón es vaciarse de todo, porque encontrando el vacío puedo poner en él todos mis bienes, y solo puedo permanecer ahí para siempre si hay lugar para poder poner todo lo que me pertenece. Todo lo que le pertenece. ¿Qué le pertenece a Jesús? Pues todo. Pues sus atributos. Todo. Sus atributos, o sea, la vida divina y todo. Pero es infinita. Por lo tanto, lo infinito solamente cabe en la nada. O sea, si existe algo, el infinito ya no puede entrar. Esa es la razón de vaciarse de todo. Vaciarse de todo. Si no logramos ese vaciamiento, olvídenlo. La divina voluntad no entrará jamás a ser vida. Ahí radica la importancia de lo que se vio en el programa anterior, que le enseña a Luisa a todo vaciarse de lo exterior y lo interior. Así es. Es primordial para que después entre Jesús. Para que después entre Esa es la pedagogía de Jesús. Primero saco para poder meter. Primero sácate todo lo tuyo, todo lo del mundo, para poder entrar yo. Así es. Pero esto es importante porque lo acabas de decir exacto. Sácalo. Saca tú. O sea, no es Jesús sacando. Es la persona sino sacando. Es la persona que debe sacar las cosas que están en el interior para que una vez que Jesús vea que la persona está interesada, en ese momento Él se interesa en ir llenando aquel vacío, pero irlo llenando con la vida de Él. A ver. La segunda cosa para hacerme nacer y acrecentar mi felicidad es que todo lo que el alma contiene, sea interno o externo, aquí está, todo debe ser hecho para mí. Todo debe servir para honrarme, para seguir mis órdenes, porque si aún una sola cosa, un pensamiento, una palabra no es para mí, yo me siento infeliz y debiendo ser dueño me hacen esclavo. ¿Puedo yo tolerar esto? Era lo que decías. Ahí está. Bueno, pues son palabras que Jesús le dice a Luisa y que nos dice a todos nosotros. No puede desarrollar su vida en una criatura que no haya sacado todo. ¿Sí? Bueno. Nos regresamos prácticamente a nuestro esquema que hemos ido trazando. Y entonces Jesús, después de haber hecho todo esto, le dice que lo que quiere es con esto que practique el espíritu de desapego, el haberse quitado todo, porque ese espíritu de desapego lo va a llevar a Luisa al espíritu de rectitud, que es la primera cosa que Jesús le dice a Luisa sobre imitación de su vida. Cuando le dice, ahora vamos a la imitación de mi vida, le empieza a hablar del espíritu de rectitud. Este espíritu de rectitud también es cuando nos quitamos lo externo y lo interno, ¿verdad?
Bueno, se logra quitando eso, ¿sí? Por eso es que aquello es consecuencia de aquello. Pero ¿qué es ser recta en el obrar? Le dice Jesús, quiero que seas siempre recta en tu obrar. Con un ojo me debes mirar a mí y con el otro debes mirar lo que estás haciendo. Quiero que las criaturas te desaparezcan del todo. O sea, que en un momento dado ya no me interesa la criatura, me interesa solamente Jesús. Por lo tanto, necesitamos el desapego total, porque si no, siempre vamos a tener las ideas, las imaginaciones, los recuerdos de otras personas. Y en este ejemplo en esto que nos está usted diciendo, podría caber el ejemplo de si estoy tratando con una persona, veo en esa persona veo a Jesús y de esa forma no quito mi vista de Jesús. Así es. Okay. ¿Sí? Y se lo dice porque dice, el espíritu de rectitud es que con un ojo me debes mirar a mí y con el otro lo que estás haciendo. Por lo tanto, ya no tengo ojos. Ya nada más son dos. Nada más tenemos dos ojos. Ya no tenemos ojos para ver a las criaturas. Sí, entonces todo lo que suceda forzosamente es en relación a Él. Él es el que lo está mandando, Él es el que lo está permitiendo para mi bien. Eso es algo que debemos tener siempre en mente. Nunca nos mandan algo para nuestro mal, sino siempre todo es para nuestro bien. Porque muchas veces decimos, pero ¿por qué me pasó esto, no? Pero es para purificarnos, ¿no? También, o sea. Claro. O sea, bueno, el espíritu de sufrimiento, que es lo que vamos a ver ahorita después de esto, pero sí debemos entender que el espíritu de rectitud se logra llevando a la práctica el desapego tanto de las cosas externas como de las cosas interiores. O sea, no está desconectado, no son dos cosas diferentes. Por eso primero le enseña eso, para que después pueda empezar a seguir los actos que Jesús le va indicando para la imitación de su vida. ¿Sí? Esto sería excelente enseñárselos a los niños, ¿verdad? Claro. En el catecismo, insisto yo en que es bueno para los niños. Sí, claro. Es casi como catecismo. No es casi, sino sería excelente como catecismo. Claro. Y no solo como catecismo, sino como una enseñanza de vida. Claro, sí. O sea, no referido nada más a la parte de su preparación religiosa, sino de su preparación de vida. Y esto se debería de aprender desde el hogar. Claro, desgraciadamente, pues lo hemos ido aprendiendo un poquito a brincos, lo hemos ido aprendiendo quizá no a la edad adecuada y sobre todo no hemos tenido unas, yo diría, guías muy rectas, muy visibles, y hemos cometido el gravísimo error de ir poniendo parte nuestra. Sí. O sea, vamos tomando y vamos poniendo lo nuestro, vamos tomando y vamos poniendo lo nuestro, y vamos combinando, entonces ya no resulta lo mismo, ¿no? Sí. Pero bueno, estamos en el camino y algún día se logrará, o sea, eso es indiscutible. Sí. Bueno, entonces para el espíritu de rectitud, o sea, le empieza a enseñar que todo lo que le sucede que lo vea a él. Si le hacen un bien, si le hacen un mal, todo debe mirar a Jesús y decir que es Jesús quien se los está mandando para su bien. Eso es lo importante. ¿Sí? Sea lo que sea, ¿no? Sea un daño material, un daño moral. Así es. Entonces, por ejemplo, también en la parte de todo lo que tiene que hacer. Aparentemente nosotros vivimos sin practicar la obediencia. ¿Sí? Porque decimos, no, a mí nadie me manda. Perdón, pero vivimos en un mundo donde estamos obedeciendo continuamente. Tengo que pagar impuestos, tengo que obedecer la ley.
Claro. Tengo que obedecer el reglamento de tránsito por las buenas o por las malas, pero que ahora con las multas, con lo que cuestan, pues hay que irse con cuidado. Entonces vamos de alguna manera obedeciendo. Esto también lo debemos tomar y decir, no es la criatura quien me lo impone, sino es Jesús quien me está dando esta normatividad, orden, esta norma, esta obediencia. Paga impuestos. Claro. ¿Sí? Sé honrado, sé recto. O sea, no hagas nada que esté en contra de la rectitud. Y cosas tan simples realmente, como respetar un alto. Claro. Aunque no haya nadie. O sea, está el alto, bueno, me paro. Listo. Parece como, no sé, exageración, ¿no? Pero es una forma de irnos entrenando en este espíritu de rectitud. Bueno, y eso nosotros porque vivimos en México, que no es tan severo, pero en otros países, pues lo tienen que hacer porque así, bueno, pero además es, como usted dice, es para ser honestos, o sea, está bien, es para ser rectos en todo, ¿no? Así no es. importa que sea del mundo, pues también hay que... Pues ya lo dijo Jesús, ¿no? Darle al César lo que es del César. Eso Así sí. es. Así es. Bueno, entonces, esta parte. Luego viene algo que es también importante y sobre todo muy interesante porque es diferente de lo que hemos pensado siempre, que es el espíritu de caridad. El espíritu de caridad, generalmente, ¿cómo lo tomamos? Como obras de amor, digamos. Como obras de amor, llevadas o motivadas por el amor a Dios, o sea que es la otra cosa. Sin embargo, Jesús le dice, bueno, quiero que en todos tus actos estén recubiertos por el espíritu de caridad. Y luego le dice que el espíritu de caridad es que todas las obras que haga sean en Él, con Él y por Él. Ahí ya cambió la cosa. Claro, qué diferencia. Cambió la cosa, aunque en el fondo, bueno, es por amor. Sí. ¿Sí? Pero es curioso porque es hechas en Él. ¿Cómo puedo yo llevar a cabo una obra, cualquiera que sea, no sé, escribir, leer, trabajar o algo, en Jesús? Diciéndole Jesús, ven a obrar en mí. Pero necesariamente tenemos que vivir ya en la divina voluntad. Pues, Solamente injertados en la divina voluntad es como todas nuestras obras se van a desarrollar en Él. Una verdadera caridad, ahora sí. Así es, una verdadera unión con el amor, que el amor es Él. ¿Sí? Entonces, en Él. Y luego, si lo hacemos con Él, no hay forma de hacerlo sin Él. claro, es con Él. Por eso es que también son con Él. Y luego lo último, si lo hacemos en Él, con Él, Pues es por Él. es por Él. Claro. Así que todas las obras de la criatura, todos los actos de la criatura quedan injertados en Jesús, no en las criaturas. Porque lo que hacemos generalmente, hacemos determinados actos para quedar unido a una criatura. Quedar unido al jefe del trabajo, quedar unido al esposo, a la esposa, querer no separarse o no crear conflictos con los hijos, con los amigos. O hasta los mismos sacerdotes de la parroquia, a los obispos, hacer las cosas para los obispos y los Pues sacerdotes, sí, ¿no? pero bueno. También, ¿no? Así es, o sea, todo el mundo quiere de alguna manera quedar como atado a la criatura. Entonces, lo que nos lleva a esto, si todo lo hacemos como Jesús nos dice, la criatura ya no entra. Ya no entra el jefe, ya no entra el esposo, ya no entra nadie. O sea, ya es solo Jesús. ¿De acuerdo? Y entonces ahí nos quitamos también el desapego por las personas. Claro, También claro. va implícito el desapego ahí también. Por eso es que todo esto es como consecuencia del desapego.
tanto el espíritu de rectitud como el espíritu de caridad. Uh-huh. Bueno. Tenemos unas preguntas. A ver, dice May Martín, buenas noches. Quisiera preguntar, doctor, ¿cuál es la diferencia entre rehacer los actos y reparar en la divina voluntad? Bueno, es el mismo acto, pero con dos nombres diferentes. Reparar los actos es rehacerlos. Y la única manera de poder rehacer un acto es tomándolo en la divina voluntad. O sea, fuera de la divina voluntad, definitivamente no es posible. Ok, Iván Congote. ¿Pero cómo podemos vaciarnos de todo, doctor Tomasini? ¿Ese vaciar es posible mantenerse por unos 2 días? Pues es difícil. Quisiéramos más, ¿no? Toda la vida. El vaciarnos de nosotros mismos, esto es un logro que es tanto de la criatura como de Dios. O sea, vamos a entender, ojalá que esto se entienda bien. Desde la voluntad humana es imposible vaciarnos. Imposible, no hay forma de que nos podamos vaciar. ¿Por qué? Porque todo lo que yo quiera hacer, de irme quitando, lo tengo que hacer desde mi voluntad. Por lo tanto, estoy acumulando actos de mi voluntad. El vaciamiento total nunca lo voy a lograr porque es mi voluntad llevándolo a cabo. Entonces, lo primero que necesitamos hacer es estar dispuestos a vaciarnos. Empezar a ir en ese punto de fe, de creer en todo lo que Jesús nos va diciendo. Y aquellos famosos 3 gozos espirituales que Dios nos va a dar. Penetrar las cosas de Él, o sea, sus verdades. Fastidio de todo aquello en donde antes me sentía atraído, ahora voy a sentir fastidio. Y el desapego total de todo. Por lo tanto, ese desapego total y ese fastidio, ¿a dónde me van a llevar? Pues a vaciarme. Vaciarme para llenarme de Él. Ya no voy a tener nada en mi interior y en ese momento empieza Jesús a obrar en nosotros. Ahora, esto no debería de ser por 2 días, sino para siempre. Pero he entendido que no es la voluntad humana la que lo logra. Es en unión con Jesús. Sino es la voluntad humana se esfuerza en hacerlo. Dios, viendo aquello, ve la disposición de la criatura y ahora Él ayuda, dando lo necesario. Y el tercer gozo es el desapego total. Y el desapego total es el abandono total, el vaciarse de todo. Okay. Así que es un don. Más de 2 días, ¿verdad? Sí. Sí, yo espero que sí. Sí, por favor. José Luis Cervantes dice, entonces no necesitamos, como se dice, un mundo más humano. Deberíamos aceptar esta propuesta de Jesús por un mundo más divino. Exacto. Claro. Perfecto. Esa era la meta de Dios. El mundo humano prácticamente es un mundo de mentira, de falsedad, de muerte. ¿Sí? Infinito, sí. Además. Infinito, o sea, todos los atributos de la parte humana. El reino divino, o sea, es todo lleno de Dios, ¿no? Así que, sí, tiene toda la razón. Así es. Anita Barista dice, para los que somos padres, ¿cómo podemos vivir el espíritu de rectitud al corregir a los hijos sin que entren nuestros modos? Pues primero corrija sus modos. Muy bien, muy bien. Claro. Muy cortante respuesta, ¿no? ¿Cuál es el espíritu de rectitud? Poner el ojo siempre en Dios y en lo que estoy haciendo. Mi hijo necesita corrección porque está haciendo algo, ¿no? Lo que sea, que esté mal hecho. Voy a poner un ojo en Dios. ¿Qué haría Jesús en este caso? Uh-huh.
Y lo segundo, o sea, si tengo ese ojo en Él y estoy haciendo las cosas con caridad, o sea, en Él, sí, con Él y por Él, entonces voy a corregir a mi hijo, pero como lo hubiera corregido Él. Y sobre todo pensando que en mi hijo está Jesús. Generalmente somos un poquito, ¿cómo diríamos? Nos desespera, Sí. somos intolerantes, aunque a veces no lo queramos reconocer. Pero cuando un niño se encapricha en algo, llega un momento en que uno dice, ya, sí, ya, hasta aquí. Entonces yo pienso que es esa parte de ver a Jesús en mi hijo y no apartar mis ojos de Jesús en todo lo que voy diciéndole o haciéndole. Y los tenemos que corregir porque no los vamos a dejar que sean como animalitos a que hagan lo que gusten, ¿no? Así es, pero en este punto. Entonces yo creo que no es tan problemático. O sea, corríjalo con amor. Uh-huh. Para esto yo le sugeriría leer María Valtorta. Sí. Es que María Valtorta es increíble, porque Jesús va tratando con niños y cómo los trata, cómo los lleva, cómo recomienda a los padres que los traten. Entonces podría enfocarse a leer este libro, esta revelación, porque en realidad creo que le va a ayudar. Claro. Uh-huh. Dice Mario Ojeda, hola, ¿cómo interpretar en la divina voluntad al próximo presidente, sea quien fuere? Madre Santa, política no. Vamos a pedirle a Dios que le dé el reino a quien fuere. Hay lecturas donde Jesús se dirige a los, bueno, no se dirige a los, sino nos habla de los políticos, de los dirigentes. Y dice que cada pueblo tiene el gobierno que merece. Pero dice que los gobernantes actuales son prácticamente demonios. No me acuerdo la otra palabra que usa, como demonios disfrazados. Uh-huh. Porque nos están llevando hacia toda la parte, ¿cómo diríamos? Negativa de nuestra vida, y son los que nos van como orillando o obligando a aceptar cosas que no deberíamos de tener, que son verdaderos demonios encarnados. Así ya me acordé, demonios encarnados, que no tienen derecho de dirigir, pero que el hombre les ha ido permitiendo esto. El hombre se ha ido imponiendo sobre sus semejantes y ahora prácticamente el gobernante ha salido de ese mar inmenso de la política y que es exactamente un contrario a Dios. Sí, ojalá fueran afines a Dios. Entonces, bueno, pues yo le diría lo siguiente: salga quien salga, no importa quién, vamos a tomarlo como que es lo que merecemos. Uh-huh. Vamos a tomarlo como que es el gobernante que en realidad nos toca por las acciones que hemos hecho. Que Dios así lo permite, por lo así mismo. Es. No quiere decir que sea mandado por él, sino que es permitido. Es por nuestras acciones. Uh-huh. ¿No? David Suazo Negrete dice... No, antes dice David Suazo Negrete, es saludo desde Chile, en y con y por el divino querer. Saludos a Chile, a nuestros amigos. Dice Alfonso Reyes López, mientras está en el proceso de vaciamiento, ¿Jesús nos puede ir prestando su divina voluntad o hasta llegar al vaciamiento total? No, o sea, nos la va prestando. O sea, al principio Él nos presta su voluntad en el tiempo que nosotros queramos, mientras no aparezca la voluntad humana. Y Él dice que esto es para irnos motivando, irnos acostumbrando a vivir en su voluntad. Así que poco a poquito nos la va prestando y nos la va dejando
para que la criatura se vaya acostumbrando a vivir en la divina voluntad. En la medida que el alma va acostumbrándose a vivir, cada vez va permaneciendo más tiempo sin poner algo de su voluntad. Pero en el momento que regresa, o sea que vuelve su voluntad a obrar, en ese momento la divina voluntad se va y nos deja los actos. Esos no los perdemos. No, los actos hechos por la divina voluntad en nosotros son actos que le pertenecen a la criatura, son vidas divinas que le pertenecen a la criatura y que no hay forma de que pueda perderlas. Sí, ¿sí? Nadie se los puede quitar como Adán, Así es, que conservó como sus Adán, actos divinos. que conservó sus actos, y por eso era el santo más santo cuando Luisa le pregunta, ¿no? Y luego, en la medida que vamos cada vez más acostumbrándonos, llegará el día en que Jesús nos la dé totalmente ya en posesión. Pero hay que recordar palabras de Jesús que dice: yo no hago trato con niños. Sí, Niños que hoy dicen sí y mañana dicen no. Y dice que nos las va a dar cuando sepa que ya no la vamos a perder. Así es, cuando esté ya convencido, bueno, que ya sepa que no me voy a volver a salir. Nosotros no lo sabemos, Él sí lo sabe porque vive en la eternidad. Así que, ¿cuánto tiempo falte para que nos la dé como vida? Eso lo sabe Él y lo decido yo. El día que nos entreguemos ¿sí? completamente. El día que nos entreguemos completamente y que no vuelva a haber un acto humano, ese día me la darán como vida. René del Cid tiene una pregunta que no viene al tema. Ese se le contestamos en el programa de Verdades Divinas el miércoles. Y Leonor Salas Navarro pregunta: ¿corregir a los hijos como Jesús corregía a los apóstoles? ¿Podría ser? Pues sí, a su nivel. De alguna manera, o sea, sí, pero hay que recordar que el niño está en formación. A los apóstoles había que corregirlos, había que modificar sus actitudes. A los niños hay que irlos orientando desde el principio y se les van poniendo normas de conducta, normas de comportamiento. Claro, en casa y todo, ¿no? Por lo tanto, el niño necesita otro tipo de actitud, pero algo que es fundamental, el amor. Sí. El niño se maneja por amor. Por eso le digo que María Valtorta es bellísimo, porque se ve como Jesús, al tratar con los niños, lo único que les da es amor. Sí. Y les va quitando las partes humanas. O sea, por ejemplo, recuerdo ahorita unos niños que están jugando a la guerra. Y entonces llega Jesús y empieza a dialogar con ellos y a enseñarles que eso no era correcto. Así es. Y les cambia el juego por un juego de imitación de los profetas. Es cierto. ¿Sí? O sea, no usa modos así rudos, sino va rompiendo las actitudes de los niños, las va rompiendo y metiendo otras que son positivas. Claro. Y según los relatos de María Valtorta, los niños adoraban a Jesús. Claro. En el sentido humano de adorar, no en el sentido divino, sino adoraban a Jesús porque en cuanto lo veían, corrían con él. Sí. Era Muy como un buena imán idea. para ellos. Sí. Y Alfonso Reyes: creo que el mayor obstáculo para vaciarnos totalmente es la loca de la casa. ¿Están de acuerdo? Así Sí, es. ya la habíamos platicado. Sí, la loca de la casa es terrible y es algo, se necesita dominar, se necesita, no sé, de alguna manera quitar totalmente esa libertad que tiene. Y la única manera de quitarla es que en cuanto aparece, ahora conscientemente ahí pongo a Jesús, pongo a María, pongo la oración. O sea, no dejarla que siga porque entonces ya se pierde. Y esto es lo mismo, por ejemplo,
de repente me nace el deseo de distraerme. Fíjense bien, distraerme. ¿Distraerme de qué? De lo que debo estar atento. De lo que debo estar atento en la divina voluntad. Y me pongo a ver, no sé, algo trivial, no malo, pero una película, algún deporte, algo, pero ahí ya no entra Jesús, sino entro yo. Me estoy distrayendo yo. Por lo tanto, ahí se pierde esa unión, ¿no? Se pierde esa unificación que debería de existir con Jesús. Bueno. ¿Te falta terminar la lectura o no? Vale. Pues, no, ya quedó. Seguimos. Entonces, bueno, todo lo que implica el vaciamiento, lo que implica el espíritu de rectitud, lo que implica el espíritu de caridad, y luego le dice que para que él pueda reconocer las obras de ella como propias, necesita forzosamente que lleven el sello de las obras de él. ¿Qué sería su pasión? ¿Qué sería la mortificación? La mortificación, ¿sí? Primero, sí. El espíritu de mortificación. Esto es algo que definitivamente nos va a chocar con toda la educación que tenemos, ¿no? Uh-huh. O sea, lo último que queremos es mortificarnos. Sí. Uh-huh. Y casi siempre estamos abocados a quitar cualquier tipo de sufrimiento, cualquier tipo de pena interior o exterior, y no la queremos aceptar, pero Jesús nos dice, bueno, ahora mis obras siempre fueron marcadas, selladas con la mortificación. Y yo creo, doctor, que en este aspecto a mí me queda más claro porque en la religión nos decían mucho de esto de la mortificación y que vivimos en un valle de lágrimas y todo esto, ¿no? Pero yo no lo entendía por qué. Bueno, está bien, Dios dice eso, pero ¿por qué? Nunca había dado la explicación. Ahora que nos explica en las lecturas de cielo y en el mismo libro de la Pasión, que es para irnos purificando y para acercarnos más a Él, pues yo ahora sí lo entiendo y me queda más claro para qué quiere Jesús que nos mortifiquemos. Todo tiene una razón, ¿no? Claro. Uh-huh. O sea, y entendiendo la razón, o sea, vamos a ir entendiendo, fácil, ¿no? O sea, cuál es esa finalidad, ya al final, ¿a dónde me va a llevar todo esto? ¿No? Exacto. Porque cuando empezamos a pensar en una mortificación continua, en una destrucción de mi propio interior continuo, uno inmediatamente piensa, bueno, ¿y a dónde voy a llegar? A ser el vencedor, ¿no? El que se domina a sí mismo. A ser el vencedor de mí, de mí mismo. Como Jesús venció a la muerte y venció todo. Sí, pero el concepto de vencer lo tenemos equivocado. Pensamos en vencer, en lograr cosas humanas. No, en este caso son distintas. Sino lo que el vencer es el aniquilamiento completo. Y el ejemplo perfecto es la pasión de Jesús. Claro, todo lo que él sufrió. Jesús nunca hubiera triunfado en este mundo si no muere. Uh-huh. Su muerte es el momento de su triunfo. El triunfo de Jesús, el triunfo de Dios es el sufrimiento y la muerte de Jesús. Ahí. ¿Por qué? Porque en ese momento todo lo que la humanidad ha hecho en contra del plan de Dios queda en el sepulcro. Porque es Jesús quien toma toda la vida de nosotros y la lleva al sepulcro. Por lo tanto, el triunfo de Dios en el sentido humano es la muerte. Cuando nosotros pensamos que es la resurrección, digo que también es, pero principalmente es la muerte. Así es. No, el triunfo es la muerte. Ahora, ya una vez triunfando, ahí viene el efecto de haber triunfado, que es el resurgimiento. Que es el resurgimiento. Okay. Pero el triunfo de Dios es morir. Por eso es que nos pide a nosotros morir, porque la vida de Jesús en la tierra es un ejemplo de lo que yo debo vivir. Uh-huh. Y es como el punto central de todo aquello que yo lo he provocado en mi vida y que debería de pagar.
y que ahora Jesús por amor viene, lo toma, lo paga por mí, pero me deja el trabajo de asociarme en Él para desapegarme de lo mío e ir tomando lo suyo. Lo suyo, claro. Entonces, si me mortifico en algo que me gusta, muero. Como A Jesús. mi gusto. A mi gusto. Muero en mi voluntad. Entonces resucito a la divina voluntad y soy vencedora de mí misma. Pero para hacerlo vencedora en mí. Para hacerlo vencedora. Sí, pero somos vencedores en nosotros. O sea, es uno de los puntos. Para ser vencedor se necesita vencerse primero uno. Uno para que Jesús venza. No al mundo, sino uno. No, en Jesús para que venzamos juntos. Pues. Así es. O con Jesús. Bueno, seguimos con esto y Jesús cuando le habla de la mortificación dice, mira, tus obras no pueden ser reconocidas como mías, por mí como mías, si no tienen la marca de la mortificación. Si no tienen el injerto con mi cruz, no pueden tener ningún valor. Ahora no se trata de destruir a las criaturas, sino a ti misma, de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. Nada más. O sea, sí. Creo que son palabras muy claras, ¿no? No se trata de destruir a las criaturas, ya las había quitado. Ya había desapegado a Luisa de las criaturas, sino ahora es a ti misma. A ti misma. Se trata de vencerte a ti. Y de hacerte morir para vivir solamente en mí y de mi misma vida. Ya tu vida no tiene razón de existir. Ahora vas a tomar mi vida para vivirla tú. Que es el intercambio de vida. Así es. Bueno. Entonces, todo lo que se pueda hacer con este espíritu de mortificación, pues es lo que debemos estar tratando de practicar. A veces tenemos que irlo haciendo nosotros, como Jesús se lo hacía a Luisa. Pero generalmente Jesús nos va a enviar cosas para mortificarnos. Sí, de terceras personas más bien nos viene. De terceras personas, de una enfermedad, algo que vaya sucediendo en nuestra vida, lo debemos tomar como enviado por Jesús para nuestro bien. Exacto. ¿Sí? Para purificarnos, ¿no? Así es. Esa es la razón. No es porque sí, ni para nuestro mal, lo que decíamos hace rato. Es para nuestra purificación, ¿verdad? Exactamente. ¿Tenemos otras preguntas, doctor? A ver. Dice May Martín, ¿cómo puedo acomodar mis lecturas de la Divina Voluntad y las de María Valtorta? Son dos cosas aparentemente diferentes. La lectura de María Valtorta es la lectura del comportamiento de la Divina Voluntad en la tierra. O sea, el comportamiento de Jesús y María en la tierra. En María Valtorta voy a entender cómo se comporta la divinidad humanizada en la tierra. A través del comportamiento de Jesús y a través del comportamiento de María. Ese es el punto principal porque hemos dicho que necesitamos ejemplos para poder ir integrando todo esto de la divina voluntad, y casi siempre lo buscamos en criaturas que hayan, no sé cómo decirlo, santos y eso. Iniciado o hayan logrado vivir de determinada manera, sino en efectos totalmente positivos los encontramos pues en los santos, pero en un santo encontramos unos, en otro santo encontramos otros, o sea, no es total, ¿no? Por lo tanto, no tenemos un ejemplo para vivir en la divina voluntad con los santos. Con Luisa, pues menos, necesitaríamos irnos a la cama 64 años. Creo que no nos da tiempo. Y tenemos a Jesús, tendríamos que tener a Jesús continuamente con nosotros, instruyéndonos. Así que
tampoco. En María Valtorta nos va narrando y las actitudes, las respuestas que Jesús tiene a los diferentes estados, a los diferentes personajes que aparecen, nos va mostrando ¿cómo diríamos? El equilibrio de los atributos divinos en Jesús. Nos va mostrando la paz, la tranquilidad, incluso a veces la justicia. Sí. O sea, nos va mostrando cómo se comporta la divina voluntad en la tierra. En María nos va mostrando cómo se comporta, cómo se debería de haber comportado la divina voluntad en la tierra. Y en Luisa nos va mostrando cómo de una criatura salida de pecado original se comporta, pero con la limitación de sus 64 años de cama. Así que el único ejemplo real es María Valtorta. Jesús y Luisa, cómo viven, cómo se comportan, para yo entender cómo debo actuar. Podemos leer las dos obras al mismo tiempo, no se oponen. Se pueden para leer nada. las dos obras porque es lo mismo, es el mismo Jesús. Es el Jesús humano viviendo en la tierra y el otro es el Jesús divino. O sea, ¿qué pasaba en el interior de Jesús? Aquí es qué hacía Jesús en el exterior y aquí es qué pasaba en el interior de Jesús. Así es. Inclusive también nos pueden ayudar a hacer los giros. Claro, Sí, también tenemos más facilidad. una posibilidad de hacer giros. Bien, dice Alfonso Reyes, ¿hay herramientas para ayudar a poner la mente en blanco? ¿Y poner la mente en blanco es útil para el vaciamiento? Ahora, aquí hay un problema porque poner en la mente en blanco son prácticas de tipo oriental. Una de las cosas que más peligro puede haber Es hacer eso. es llegar a poner la mente en blanco porque ahí ya no hay defensas. Hay que tener cuidado con ¿Sí? eso. Entonces, Que uno se lo preguntan. el enemigo puede entrar ahí. Pero en la divina voluntad, Jesús no nos dice que pongamos la mente en blanco. Jesús lo que me dice es, nunca me apartes de tu mente. Así es. Si lo tenemos al presente siempre, no hay No se peligro. trata de quedarme sin pensamientos, sino de sustituir el pensamiento humano por el pensamiento divino de unión con Jesús. Que de hecho para allá vamos con lo que sigue, ¿verdad? Así es, porque si me pongo en el punto de vaciarme y dejarme en blanco, me estoy poniendo en el punto de ser blanco del ataque del demonio. Así es. Mucho cuidado. Sí, y aparte eso se logra con prácticas de tipo oriental, nunca por medio de la meditación, porque la meditación, esa tanto meditación como contemplación desde el punto de vista católico, cristiano, nos lleva a la unión con Jesús. Así es. Y lo otro nos lleva a la total desaparición de actividad mental. Dice José Luis Cervantes, es cierto, ayer me puse a ver los partidos de NFL y sentí claro que no estaba Jesús, porque noté de inmediato en mis actitudes. ¿Se puede en estos actos sí que nos acompañe Jesús? Yo pienso que sí. O sea, cuando no lo tomamos como un fanatismo, ¿no? No fanatismo, sino un gusto personal. Okay. Aquí el problema es que, por ejemplo, si nos vamos al extremo de lo que dice Jesús, Jesús le dice a Luisa, mira, por haber estado entreteniéndote con la plática, con tu familia, de cosas que no me pertenecen a mí, o sea, no pude venir, no me diste oportunidad de entrar. Entonces, esas pláticas te llenan la mente de cosas que no me pertenecen. Un touchdown no le pertenece No, a Jesús no jugaba ayer. No, por eso, o sea, no le pertenece a Jesús. No le pertenece. Son diversiones humanas y yo diría son diversiones
violentas. Sí. O sea, son juegos violentos, donde la fuerza y la violencia sobre el otro van como punto principal del juego, porque no se puede pensar en llegar a hacer un touchdown sin la violencia que se ejerza sobre el otro. Que le digo, trate, no se quite de su afición, pero sométase a un ejercicio de meditación de las verdades de Luisa, de sométase a esta, ¿cómo diríamos? De esta meditación de lo que Jesús nos va queriendo dar y sobre todo a ese anhelo de querer vivir en la divina voluntad. Y eso va a permitir que Jesús obre en usted y le dé el fastidio de las cosas donde antes se sentía atraído. Si usted hace esto sin darse cuenta, sin dolor de parte suya, sin nada de que usted tenga que hacer, se le va a ir quitando. Uh-huh. Porque Dios lo va a ir separando, pero en la medida que usted se abandone en la fe. Así es, ese fastidio llega a dar porque empieza, bueno, por experiencia propia, al menos yo cuando tenía otras aficiones y cosas y ahora Jesús me da el fastidio, digo, no, estoy perdiendo el tiempo, me voy a lo mío, ¿no? Así es. Pero esto hay que vivirlo para entenderlo. Porque si lo queremos entender así sin estarlo viviendo, nos resulta chocante. Uh-huh. Se va a dar. Nos resulta como fanatismo, nos resulta, o sea, como algo que no se debe practicar y que no se puede practicar. Por eso le digo, siga con su afición, pero siga también en Luisa. Uh-huh. Y verá como poco a poco este gusto se irá separando, ¿no? Aquí declara que ya lo experimentó, que ya lo sintió. No sé. Sí, ¿Qué dice? Me puse a ver los partidos de NFL y sentí claro que no estaba Jesús. Pues sí. Bueno, sintió claro que no estaba Jesús, claro, porque sintió claro que estaba él y el gusto por el fútbol. Uh-huh. Claro. Ya lo experimentó, ya lo está viviendo, sus gozos divinos. Uh-huh. Bien. Dice Iván Congote, Doctor Tomasini, así como hay grupos de oración en la parroquia, ¿cómo le parece si nos reunimos en grupo en mi parroquia para ver por internet sus programas de diálogos divinos, verdades divinas o libro de cielo? Es decir, empezar a darlos a conocer y así irnos apoyando unos con otros. Pues que le digo, si le dan permiso en la parroquia. Pues claro, que lleven su tele y claro que sí. Yo pienso que por lo que nos han comentado, o sea, y nos han comentado pues ya en muchos lados a donde hemos acudido, a Dios gracias, o sea, Dios nos está utilizando para que esto pueda contribuir un poco a la difusión. Claro, de la formación. Y la gente empieza a interesarse en la divina voluntad gracias a los programas. Bueno, pues lo único que puedo decir es bendito sea Dios, claro, que nos utiliza, porque es Él el que hace esto. Y algo que es importante, hay un don que Dios da, y yo diría que es el don de escuchar. No es el don de hablar, sino es el don de escuchar. Porque en casi todas las ocasiones que se habla de la divina voluntad, de esta palabra de Dios, no importa cómo se digan, se pueden decir con modos muy rústicos, con modos muy toscos, con nada de dicción, con nada de estudio de peroración o de oratoria. Pero la palabra penetra y hace su efecto en el interior. ¿Quién es Jesús? Ese es un don que el Espíritu Santo da a las personas que quieren escuchar y que quieren aprender. Así es. Si en realidad ustedes se juntan con el afán de conocer un poquito más de divina voluntad, qué bueno. Pero por favor, nunca vayan a sustituir esto por la lectura. Ah, no.
Definitivamente. Esto es total y absolutamente secundario. Es un complemento, ¿no, doctor? Un complemento, algo que puede ayudar, pero que definitivo en la lectura es como el punto principal. Sí. Si en su parroquia les permiten reunirse, maravilloso. Si no se los permitieran, bueno, pues entonces lo podrían hacer en casa, no hay ningún problema. Claro. O sea, son un grupo de amigos que se reúnen para platicar de algo, igual que se podrían reunir para platicar de fútbol, se reúnen para platicar de la divina voluntad, ¿sí? Uh-huh. Y si creen que lo que estamos haciendo les puede ayudar, pues adelante y bendito sea Dios que sea así. Uh-huh. Bien. ¿Y la última? Alfonso Reyes, leer vidas de santos, una vez que se ha leído el libro del cielo, ¿puede resultarle a Jesús como algo que no le pertenece? No, la santidad humana le pertenece a Dios. O sea, todas las santidades han salido de la divina voluntad, todas. Y todos los santos pues han vivido en la divina voluntad, pero han tomado hasta donde conocían. Esa es la gran diferencia. Toman hasta donde conocen. Y ha sido camino para la divina voluntad. Y ha sido camino para esto, ¿no? Así que ahora yo le diría, bueno, quiero leer un libro de algún santo, algún escrito, una biografía, en fin. Está bien, para conocer. El problema es que quiera yo imitar, porque ahí sí ya las cosas se salen de la divina voluntad, porque eso sería como bajar, ¿sí? Salirme de aquí, de lo divino, a lo humano. ¿Por qué digo que salirme? Porque la divina voluntad contiene la plenitud de todas las santidades humanas. Tiene el culmen total de todo lo santo. El alma que llega a vivir en la divina voluntad tiene en ella toda la santidad humana como propia, porque tiene la divina voluntad. Así que el tratar de vivir o de imitar una santidad humana es tratar de decir, me quito la plenitud de la santidad para dedicarme a una santidad inferior. Pues no tiene caso. En primera, no tiene sentido. Segunda, yo pienso que se sentiría mal. Y tercero, a Dios le va a provocar un dolor inmenso que una criatura que ya tenía dentro de su voluntad y que él estaba, lo voy a poner en palabras que usamos normalmente, ya estaba ilusionado de poder llevar a cabo su vida en esa criatura, de repente se regresa por seguir la vida o la imitación de algún santo. No tiene mucho caso. May Martín, ¿hay que empezar desde el volumen 1 en María Valtorta o qué me sugiere? Bueno, en María Valtorta se puede leer separados, sí, no hay problema, pasajes separados, pero le perdemos el hilo. Hay que seguir. Porque es una obra en que va desarrollándose una vida completa de Jesús y cada acción que hace se ve formada, se ve, ¿cómo diríamos? Pues sí, simplemente formada, motivada por acciones anteriores. Tiene que ir a un determinado lugar, pero ¿por qué? Eso lo entendemos antes. Claro. En fin, puede leerlo como sea y le va a dar muy buen resultado, pero lo ideal sería leerlo en orden, igual que los libros de Luisa. Una advertencia a todos aquellos que sean así muy prácticos. En la lectura del tomo 1 de María Valtorta les va a parecer un poquito, ¿cómo diríamos? Pesado, sí. Por lo dulce, denso, por lo meloso que es, porque habla del nacimiento de María. Bueno, desde antes del nacimiento, desde la concepción de María. Y usa lenguajes muy dulces, ¿no? En fin, yo les recomendaría pues tolerarlo y seguir adelante, porque poco a poco se van a ir dando cuenta que son pasajes fabulosos
y que son pasajes que tienen una enseñanza tremenda. Eso a mí me encanta. Así que Sí. no lo desprecien, ¿sí? Ujú, Además que es muy descriptiva, claro. exageradamente descriptiva, que al principio sí se siente un poco pesada la lectura, pero va No. uno comprendiendo que era necesario Así que María es. Valtorta escribiera esto para De esa darnos forma. todo el ambiente en el que se desarrolló la vida de Jesús. Creo que seguimos con el tema, ¿verdad, doctor? Porque si no, no vamos a acabar. Dice Javier Dengo, soy el padre Dengo desde Costa Rica. Mira, Saludos. Los saludo y los bendigo. Muchas gracias. Gracias por sus esfuerzos. Se han convertido en mi vida y la vida del monasterio en un tesoro infinito. Ay, Gracias. qué bien. Gracias, Felicidades. padre. Gracias, muchas gracias. Qué amable, por eso. muchas gracias. Dice Alfonso Reyes, fundido en la divina voluntad, ¿puedo tomar los actos que hizo algún santo y dárselos a Jesús para su mayor gloria y la del santo? Sí, pero rehechos en la divina voluntad. Ujú, O sea, eso es lo que los santos esperan. así es. O sea, no sé, o sea, aquello de la comunión de los santos. Ujú, Esto es una realidad. Ahora, los santos alcanzaron una santidad al tope desde donde conocían y hasta donde conocían, pero no alcanzaron la santidad total, que es la divina. ¿Por qué? Porque así lo quiso Dios, y Dios los premia infinitamente por haber cumplido hasta donde Él les pidió. Pero el alma que vive en la divina voluntad tiene la posibilidad de tomar esos actos, ponerles el acto divino suyo propio y volvérselos a ofrecer a Dios como si hubieran sido realizados por la divina voluntad en el santo. Entonces Dios recibe la gloria infinita de un acto divino en los santos, y para el santo le resulta para mayor gloria de él también, y para ir creciendo a debida estatura. Porque además él no pudo hacerlo en divina voluntad porque no le tocó el tiempo. Exacto, no lo conocía, ¿no? No fue culpa de él, Ujú, sino es simplemente porque Dios así lo pidió. Pero en la economía divina, todos compartimos lo de todos. en divina voluntad sí Así se que, puede. así es, en la divina voluntad lo puede hacer tranquilamente, y el santo está esperando, anhelando que hagamos un acto en la divina voluntad. Claro. En son de broma, en son de así como de chiste, les digo que nosotros estamos acostumbrados a ir ante los santos para pedir su intercesión. Y los santos en el cielo andan consiguiendo un retrato de nosotros para irnos a pedir un acto hecho en la divina voluntad, porque eso les reditúa en mayor gloria y en mayor felicidad. Claro. ¿Sí? Y santos también hablamos de los bienaventurados que ya gozan en el cielo, ¿no? Claro. Los que ya pasaron del purgatorio al cielo. Así es. Ellos también son santos. Y los que están en el purgatorio, Porque van También. a llegar. ya están del otro lado, están en Proceso. de purificación, de llenarse de amor, y para ellos un acto en la divina voluntad es una maravilla increíble. O sea, los sufragios los ayudan, pero un acto en la divina voluntad les lleva a Jesús, los baña con la sangre de Jesús, les rehace sus actos, y eso apresura su tiempo de purgación. Así que todas las almas que están en el purgatorio también anhelan que una criatura haga un acto en la divina voluntad. Porque con un acto en la divina voluntad todos ganan, todos suben un poco, o sea, es Así para es. todos, no es como sufragios en santidad humana, es para tantas almas, o es limitado, pues. Ujú. Y en la divina voluntad Es infinito. ilimitado, infinito. Ujú. Iván no te dice cómo es ese acto. Pues una unión con Jesús. Bueno, si se refiere a eso de cómo es ese acto divino, recordemos, la divina voluntad entra en la criatura, se funde con la voluntad humana de la criatura, dota a la voluntad humana con todos sus dones, con todos sus atributos, y ahora la voluntad humana emprende un acto
y toma la voluntad divina y todos sus atributos para llevarlos en su acto, y entonces el acto se vuelve en acto divino. Pues tenemos saludos. Saludamos a todos también en Ciudad Juárez. Saludos. Bueno, entonces, pues desgraciadamente el tiempo se nos termina y nos hemos quedado empezando. De otra parte, ¿verdad? Pero bueno, es muy productivo el tener sus preguntas y el poder ir tratando de formar esta idea general de lo que es el vivir en esta voluntad, ¿no? Así que ahora nos quedamos prácticamente hasta el momento de estos espíritus, el espíritu de caridad y el espíritu de mortificación, ¿no? En el próximo programa seguiremos adelante y seguiremos tratando de dar esta idea general de cómo, qué y cuándo vivir en la divina voluntad. Yo tengo un comentario, regresando a la pregunta que nos hacían sobre las elecciones de nuestros gobernantes, y en otros países puede ser que también estén pasando por esto. Yo creo que lo que nos más beneficia es pedir el reino para las personas que van a salir elegidas. Pedirle a Dios que ilumine sus mentes, sus conciencias, y que se haga Él de manifiesto para que estos gobernantes nuevos pues apoyen a su pueblo, ayuden a su pueblo, y todo lo hagan por Él, en Él y para Él. Por Él. Y por Él. A seguir leyendo el libro de cielo. Así es. Gracias. Ale, buenas noches. Buenas noches, Martita, gracias. Hasta luego. Gracias, Hasta doctor. luego. Buenas noches, Estén muy hasta bien. luego.